Bienvenidos a Monkey Chronicles, el canal donde viajamos al pasado para descubrir las historias más fascinantes de la humanidad, relatos que marcaron el rumbo de los pueblos y dejaron una huella imborrable en nuestro presente. Hoy vamos a trasladarnos a una ciudad que en el siglo XVI llegó a ser considerada el corazón del mundo, un lugar donde convergieron riquezas inimaginables, arte, cultura, ambiciones, intrigas y miserias. Hablamos de Sevilla en su siglo dorado, la Sevilla que se convirtió en capital del imperio más vasto de su tiempo y en el centro neurálgico de la primera globalización de la historia. Esta es la historia de cómo una ciudad a orillas del Guadalquivir llegó a dominar el destino del planeta durante más de un siglo. Para comprender el ascenso de Sevilla, debemos retroceder en el tiempo. Tras la conquista cristiana en 1248, la ciudad fue integrándose en la corona de Castilla, pero no sería hasta 1492, con el descubrimiento de América, cuando su destino cambiaría para siempre. La clave estaba en el Guadalquivir, un río ancho y navegable que permitía que los barcos de gran calado llegasen hasta el corazón mismo de la ciudad, a 90 kilómetros de la costa atlántica. Esa distancia, que en otros casos podría parecer un inconveniente, convertía a Sevilla en un puerto seguro, protegido de ataques piratas y de enemigos exteriores. Ni Lisboa, capital de otro reino, ni Cádiz, demasiado expuesta al mar, ofrecían esa ventaja. Sevilla era el enclave perfecto. En 1503, los reyes católicos crearon la Casa de Contratación, una institución que administraría todo el comercio con las Indias. Eso significaba que todos los barcos que zarpaban hacia América debían salir de Sevilla y que todas las riquezas que llegaban desde el Nuevo Mundo debían pasar por la ciudad. Con un decreto, Sevilla se convertía en el embudo por el que transitarían oro, plata, cacao, tabaco, azúcar y especias, pero también personas, conocimientos e ideas. Lo que comenzó como una apuesta estratégica se transformó en una avalancha de riqueza y poder sin precedentes. El puerto sevillano pronto se convirtió en un hervidero. Imaginemos por un momento aquel espectáculo. Decenas de galeones atracados, marineros descargando fardos, comerciantes gritando en distintos idiomas, escribanos tomando nota de cada bulto, guardias reales vigilando que nada se escapara al control de la corona. Sevilla latía al ritmo de los océanos. La Casa de Contratación no solo recaudaba impuestos. Allí se formaban pilotos y cartógrafos, se guardaban las cartas de navegación más secretas del planeta y se tomaban decisiones que afectarían al comercio global. Cualquier información sobre vientos, corrientes o rutas marítimas era considerada un secreto de Estado y podía costar la vida a quien la revelara. La flota de Indias, un sistema de convoyes protegidos por barcos de guerra, aseguraba que la plata americana llegara intacta a la península. Corsarios como Francis Drake soñaban con interceptar esos tesoros, y a veces lo lograban, pero la mayoría de las veces Sevilla recibía intactas toneladas de metales preciosos. Cada salida de la flota era un acontecimiento, cientos de marineros en cubierta, familias despidiéndose en los muelles, campanas repicando y el Guadalquivir cubierto de velas blancas rumbo al Atlántico. Era el símbolo de un imperio en expansión. Gracias a este monopolio, Sevilla creció hasta superar los 150.000 habitantes, convirtiéndose en una de las ciudades más pobladas de Europa, comparable solo con París o Nápoles. En sus calles se cruzaban españoles, portugueses, flamencos, genoveses, judíos conversos, africanos esclavizados y viajeros de medio mundo. Era una ciudad cosmopolita, vibrante, abierta y a la vez contradictoria. En la lonja de mercaderes, hoy, Archivo de Indias, se cerraban tratos que movían más dinero que el que circulaba en muchas capitales europeas juntas. Sevilla era la Wall Street de la Edad Moderna, pero aquella riqueza no se distribuía de forma equitativa. La Sevilla del siglo XVI fue también un escenario de contrastes brutales.
En las inmediaciones de la catedral, los banqueros genoveses y flamencos financiaban expediciones y prestaban dinero a la corona española, dinero que se usaba para costear guerras interminables en Europa. Los nobles erigían palacios renacentistas de una belleza deslumbrante, como la Casa de Pilatos o la Casa de los Pinelo. El clero levantaba conventos y ampliaba la majestuosa catedral, que se alzaba como símbolo del poder espiritual y económico de la ciudad. Pero a unas calles de distancia, la realidad era muy distinta. Miles de mendigos, prostitutas y pícaros se apiñaban en barrios miserables. El hambre y la enfermedad eran parte del día a día. Sevilla era la ciudad del ingenio, de la picaresca, de los que sobrevivían como podían entre la abundancia de unos pocos y la miseria de la mayoría. Ese ambiente inspiró obras literarias que dieron vida a personajes como El Lazarillo de Tormes y alimentaron la literatura picaresca. Sevilla fue también un hervidero cultural. Cervantes vivió allí varios años y conoció la dureza de la ciudad hasta el punto de acabar preso en la cárcel real por problemas financieros. Se dice que entre esos muros comenzó a gestar el Quijote. Los pinceles de Murillo retrataron a los niños pobres de la calle y las escenas religiosas con una sensibilidad única. Juan Martínez Montañés, llamado el dios de la madera, alcanzó una maestría en la escultura que aún hoy deja sin aliento. La música, el teatro y la poesía florecieron en una ciudad que vibraba de vida. La vida cotidiana estaba llena de matices. Los corrales de vecinos reunían a decenas de familias en patios compartidos. Los mercados rebosaban de productos exóticos recién llegados de América, desde el cacao hasta el tabaco. Las tabernas se llenaban de vino del Aljarafé y de historias de marineros que hablaban de ciudades de oro y de selvas infinitas. Sevilla era un crisol de idiomas y acentos, una ciudad donde se podía escuchar hablar en castellano, portugués, italiano, flamenco, árabe o lenguas africanas. Esa diversidad la hacía vibrante, pero también peligrosa, porque en ella germinaban tensiones sociales y religiosas que podían estallar en cualquier momento. La Inquisición sevillana era una de las más poderosas de España. Su sede, el Castillo de San Jorge en Triana, imponía miedo en toda la ciudad. Las hogueras del auto de fe eran espectáculo público y advertencia. Espías y confidentes circulaban por la ciudad, atentos a cualquier palabra sospechosa. Y no solo estaban los inquisidores, también había agentes extranjeros, enviados por Francia, Inglaterra u Holanda, que intentaban robar secretos de navegación o información sobre la casa de contratación. Sevilla era un tablero de ajedrez, donde se jugaban partidas de espionaje internacional. No obstante, la prosperidad no podía durar para siempre. A finales del siglo XVI comenzaron a aparecer grietas en el sistema. Las epidemias, como la peste de 1599, que mató a decenas de miles de personas, golpearon duramente a la ciudad. El río Guadalquivir empezó a colmatarse, dificultando la llegada de grandes barcos. Poco a poco, Cádiz, mejor situada frente al Atlántico, fue ganando terreno en el comercio con América. La misma riqueza que había inundado Sevilla también trajo inflación, corrupción y desigualdad. El esplendor dio paso a la decadencia. Y sin embargo, aunque su tiempo como capital del mundo fue breve, la huella de aquella Sevilla sigue viva. Sus palacios, sus archivos, sus pinturas y sus leyendas cuentan la historia de una ciudad que en su momento de gloria reunió lo mejor y lo peor de la condición humana: ambición desmedida, esplendor artístico, fe ciega, pobreza extrema, ingenio, corrupción, valentía y tragedia. Una ciudad que fue espejo del Imperio español y símbolo de la primera globalización de la historia. Durante más de un siglo, Sevilla fue el centro del planeta. Allí se decidía el destino de reinos enteros. Allí se cruzaban culturas de 4 continentes.
Allí nacieron obras de arte inmortales y allí también murieron miles de personas víctimas de la miseria, la enfermedad o la intolerancia. Fue una ciudad de oro y barro, de luces y sombras, de gloria y ruina, y aunque su estrella se apagó, el recuerdo de su brillo sigue iluminando la historia. La Sevilla del siglo XVI no solo fue comercio y dinero, también fue una ciudad marcada por el mestizaje, por la llegada de personas de todos los rincones del planeta y por la transformación de la vida urbana en un espacio que hasta entonces había sido impensable. Por sus calles transitaban marineros recién llegados de Veracruz, comerciantes italianos con sus coloridas vestimentas, esclavos africanos obligados a descargar mercancías en los muelles, nobles castellanos que lucían sus capas de terciopelo y artesanos moriscos que aún mantenían viva la tradición mudéjar en la construcción. La mezcla era tan intensa que algunos cronistas de la época hablaban de Sevilla como de un pequeño universo en el que todo estaba representado. La vida en los barrios era igualmente fascinante. Triana, al otro lado del río, era el barrio de los alfareros y de los marineros, un lugar humilde, pero lleno de vitalidad donde el olor a barro cocido se mezclaba con los cantos que surgían de las tabernas. En el centro, alrededor de la catedral y el alcázar, se concentraban el poder político y religioso, con procesiones fastuosas, misas solemnes y ceremonias que buscaban demostrar la grandeza del imperio. En la collación de San Bernardo se escuchaban a diario los martillazos de los herreros que fabricaban armas para las campañas militares. Cada barrio tenía su propio pulso, su identidad y su manera de vivir la Sevilla de oro. Uno de los aspectos menos conocidos pero más reveladores de aquella Sevilla fue la importancia de la población africana. Miles de esclavos fueron llevados a la ciudad a lo largo del siglo XVI, procedentes de Guinea, de Cabo Verde o de la costa atlántica africana. Sevilla fue durante décadas el mayor mercado de esclavos de la península ibérica, y esas personas jugaron un papel esencial en la economía urbana, desde el servicio doméstico en casas nobles hasta el trabajo duro en los muelles o la construcción. Pero no todo fue opresión. Muchos de esos hombres y mujeres lograron integrarse en cofradías y hermandades, dejando una huella cultural que aún resuena en tradiciones religiosas y festivas. El mestizaje que hoy caracteriza a Andalucía tiene raíces profundas en aquel siglo de encuentros y choques culturales. Otro elemento fundamental de la vida sevillana era la religión. La Catedral de Sevilla, construida sobre la antigua mezquita, se convirtió en un símbolo del poder de la cristiandad. Su giralda dominaba el horizonte y recordaba a propios y extraños que allí latía el corazón espiritual de la ciudad. La religiosidad impregnaba cada rincón. Procesiones, sermones, misas, cofradías y festividades llenaban el calendario. Pero la fe no siempre era libre ni pacífica. La Inquisición velaba por la ortodoxia con mano de hierro. Cualquier palabra sospechosa, cualquier gesto malinterpretado podía ser denunciado. Los autos de fe eran espectáculos públicos, donde se escenificaba la victoria de la Iglesia sobre la herejía. Miles de personas acudían a la plaza de San Francisco para contemplar cómo se leían sentencias y se castigaba a los condenados. Para muchos era un acto de devoción, para otros un recordatorio del miedo constante que se vivía bajo la mirada vigilante de la Inquisición. En este escenario de esplendor y control, de riquezas y pobreza, floreció también la delincuencia. Sevilla era tan atractiva para comerciantes y artistas como para ladrones y estafadores. El contrabando se convirtió en una plaga. Aunque la casa de contratación intentaba controlar cada carga, siempre había quien escondía lingotes, joyas o fardos de tabaco para venderlos de forma clandestina. Las autoridades organizaban redadas, pero la corrupción estaba tan extendida que muchos guardias miraban hacia otro lado a cambio de unas monedas. La picaresca sevillana no era solo una tradición literaria, era un modo de vida para miles de personas que sobrevivían entre el hambre y la astucia.
De hecho, la Sevilla del siglo XVI se convirtió en un laboratorio social donde convivían todas las formas de ingenio, desde el comercio legal hasta la estafa más elaborada. Las fiestas eran otro rasgo distintivo de aquella Sevilla. El calendario estaba plagado de celebraciones religiosas y civiles. Las procesiones del Corpus Christi o de la Semana Santa reunían a toda la ciudad en un despliegue de fe, música y arte efímero. Las ferias y mercados eran ocasiones para mostrar el poder de los gremios y para que campesinos y artesanos vendieran sus productos. Había torneos caballerescos, corridas de toros y espectáculos que atraían tanto a la nobleza como al pueblo llano. En esas celebraciones se mezclaban las capas sociales, aunque siempre quedaba claro quién ostentaba el poder y quién observaba desde la distancia. La educación y el conocimiento también encontraron su lugar en Sevilla. La Universidad de Osuna, cercana a la ciudad, y los colegios de órdenes religiosas formaban a jóvenes que luego ocuparían cargos importantes en la administración imperial o en la Iglesia. La casa de contratación no solo era un centro comercial, también fue un laboratorio científico. Allí se reunían astrónomos, cosmógrafos y matemáticos que trazaban mapas, estudiaban estrellas y buscaban mejorar la navegación. En sus salas trabajó Américo Vespuccio como piloto mayor, supervisando los viajes y enseñando a los nuevos marinos. Sevilla, durante el siglo XVI, fue también un centro de innovación tecnológica y de conocimiento científico, aunque envuelto siempre en el secretismo propio de un imperio que quería guardar sus ventajas estratégicas. El arte urbano de Sevilla merecía mención aparte. Sus calles estaban adornadas con conventos, iglesias y palacios que reflejaban la mezcla de estilos góticos, renacentistas y mudéjares. El Alcázar continuaba siendo un símbolo de poder, remodelado por los monarcas para mostrar la riqueza imperial. La catedral, con su retablo mayor considerado uno de los más grandes de la cristiandad, deslumbraba a propios y extraños. Los artesanos moriscos, pese a las presiones de la conversión, siguieron dejando su huella en azulejos, artesonados y yeserías. La ciudad era un mosaico de formas y colores que mostraban el encuentro entre tradición y modernidad, entre lo local y lo global. En este contexto, Sevilla atrajo a aventureros y soñadores de toda Europa. Muchos llegaban con la esperanza de embarcarse rumbo a América y encontrar fortuna al otro lado del océano. La ciudad se convirtió en una especie de sala de espera hacia el Nuevo Mundo. Posadas, tabernas y plazas se llenaban de hombres que aguardaban su oportunidad, algunos con contratos firmados, otros simplemente buscando la ocasión de enrolarse en un barco. Esa población flotante daba a Sevilla un aire de frontera, de lugar de paso, pero también de crisol de ilusiones y tragedias. No todos lograban cumplir sus sueños. Muchos morían de hambre antes siquiera de embarcar, otros eran estafados, y unos pocos conseguían alcanzar las Indias para regresar años más tarde, cargados de riquezas. La Sevilla del siglo XVI fue también escenario de tensiones políticas. La llegada constante de metales preciosos desde América provocó una inflación que afectó a todo el reino. Los precios subieron y la población más humilde sufrió las consecuencias. El imperio español gastaba más de lo que ingresaba, y Sevilla, como centro financiero, fue testigo de las bancarrotas de la corona. Los banqueros genoveses, que habían financiado a los reyes, se convirtieron en piezas clave de la economía sevillana. Mientras tanto, la nobleza local trataba de mantener su prestigio, y la Iglesia acumulaba un poder inmenso. En medio de todo esto, el pueblo llano trataba de sobrevivir entre crisis y oportunidades. A finales del siglo, la epidemia de peste de 1599 supuso un golpe devastador. Se calcula que murió casi la mitad de la población de la ciudad. Las calles quedaron vacías, el comercio se paralizó y el miedo se extendió como un manto. La peste marcó un antes y un después en la historia sevillana.
Aunque la ciudad se recuperó en parte, nunca volvió a ser la misma. La decadencia se acentuó cuando el Guadalquivir comenzó a colmatarse y los grandes barcos tuvieron dificultades para llegar hasta el puerto. Poco a poco, Cádiz fue asumiendo el protagonismo del comercio con América. Sevilla había sido capital del mundo, pero su estrella empezaba a apagarse. Sin embargo, el legado de aquel siglo de esplendor permaneció. La riqueza acumulada permitió el florecimiento del arte barroco en el siglo siguiente. Las instituciones creadas, como la Casa de Contratación o el Archivo de Indias, dejaron huellas que aún hoy nos permiten comprender la magnitud de aquel imperio. Las memorias de viajeros, cronistas y artistas nos ofrecen una visión única de lo que fue vivir en la ciudad más fascinante de su tiempo. Y las piedras de sus palacios, iglesias y conventos siguen hablándonos de un periodo en el que Sevilla brilló como nunca. La historia de Sevilla en el siglo XVI es, en definitiva, la historia de la primera globalización, de cómo un punto concreto del mapa se convirtió en el centro de un sistema mundial que unía Europa, América, África y Asia. Fue la historia de una ciudad que reunió en sus calles las luces y las sombras de la humanidad, riqueza y miseria, fe y fanatismo, arte y violencia, sueños y decepciones. Fue un laboratorio de lo que luego serían las grandes ciudades modernas, con todos sus contrastes y contradicciones. Y aunque el tiempo de gloria pasó, el recuerdo de aquella Sevilla capital del mundo sigue vivo en la memoria colectiva. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Esto ha sido Monkey Chronicles, donde exploramos las historias que dieron forma al mundo. Si te ha gustado este documental sobre la Sevilla del siglo XVI, no olvides apoyarnos con tu suscripción y compartir el vídeo para que más personas puedan descubrir estas crónicas del tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desenterrando los secretos de la historia. Hasta pronto.